estemos listos, indicar. ¿Listo? Bien, pues vamos a continuar. Disculpen que hoy no pueda ser un poquito claro con lo que hablo, pero claro en el aspecto de la garganta porque la traigo irritada, pero vamos a seguir. Vamos a continuar con la última parte, con lo que nos faltó de cómo entender los designios de Dios. Hablábamos acerca de que a veces todos tenemos la idea que entender a Dios y entender lo que Dios tiene para nuestra vida nos es imposible y complicado. Y esa es una idea que el mundo nos ha metido justamente para evitar que nosotros decidamos vivir una vida comprometida con Dios. Es más fácil huir. De hecho, hay tantos dichos en el mundo acerca de cómo se comporta una gente que es cobarde. Y algo que nosotros sabemos de antemano es que el espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, sino todo lo contrario, es un espíritu de valor. El Señor Jesús, cuando vino al mundo, vino a demostrarnos que sí se puede. Nosotros de antemano sabemos que nos tenemos que esforzar mucho para llegar al título de varón perfecto. No importa si es hombre o mujer. ¿Sí? El varón perfecto significa aquel que fue sin mancha. Y sabemos una realidad, no lo vamos a lograr, porque solo ha existido uno y solamente existirá uno. Pero lo que Dios nos pide es que nos esforcemos y entonces Él será fiel y misericordioso para con nosotros, para que nosotros podamos tener esa vida eterna que tanto buscamos. Dentro de ese proceso no hay nada sin igual, no hay nada que se le pueda parecer a estar cobijados bajo el manto del Señor. ¿Sí? El Señor Jesús nos advirtió, la vida no es fácil. La vida tiene dolor, tiene conflicto, tiene preocupación. Pero todos aquellos que estén o que estemos siempre buscando la aprobación, la aceptación del Señor, siempre tendremos realmente ese consuelo, que el brazo de Dios está extendido para con sus hijos y nos está tocando. Esa es la única diferencia. Y la gente que está fuera, lejos de Él, no tiene esa protección. Y aún peor, todo lo que vemos, todo lo que tenemos en este mundo, ¿cuántas veces hemos escuchado que alguien que se muere no se va a llevar nada de lo que hizo aquí? No importa su título universitario, no importa los millones de pesos que haya podido acumular, ni sus bienes, ni sus casas, ni sus carros, no importa absolutamente nada. Dios no nos mandó a este mundo a enriquecernos, no de dinero, no de vanidad en este mundo. Dios nos pide que nos hagamos ricos conociéndolo a Él, conociendo su palabra, haciendo su voluntad. Lo que Él siempre nos ha pedido, ser amables, amorosos con quien lo necesita. Jesús vino al mundo a buscar lo que se había perdido. El Señor nos pide, ayúdenme a mantener unido lo que se había perdido. Amén. Dentro de esos puntos nosotros vimos, dentro de este tema vimos 5 puntos, llevamos 3 vistos. Recordamos, el primero era entender los designios de Dios comienza con un corazón dispuesto. ¿Sí? Entendamos y vayamos nosotros entendiendo algo que está fuera de lo que la gente denomina las religiones. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión y yo les quiero pedir que ya no se llamen cristianos, ya no se digan cristianos, porque el cristianismo desgraciadamente también ya se convirtió en una religión que entonces ha ido mutando. Ya no adoras a una imagen de yeso o de pasta, peor aún, ahora adoras a una imagen personal, al yo mismo. Ay, es que yo soy santo y bueno, y yo me procuro, y entonces el yo-yo. Y entonces Dios realmente no está en el corazón de los cristianos.
Nosotros no seguimos una religión, como se los dije al principio. Nosotros hemos decidido adoptar un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? El mismo estilo de vida que llevaba Jesús. Sin lujos, sin ostentar cosas que son banales en este mundo. ¿Sí? Hay quien dice, híjole, pues yo la verdad vivo o sobrevivo realmente a fin de mes o a fin de semana o a fin de quincena. Vamos. ¿Y sabes qué es lo que yo te digo? Gloria a Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está mostrando que no necesitas más. Claro que sí, volvemos al punto de no hacerle caso al mundo. Pero ¿qué es lo que te marca el mundo? Ay, me gustaría tener una tele más grande. ¿Tienes tele? Sí. Querer tener una más grande y es vanidad. ¿Estamos de acuerdo? Híjole, es que a mí me gustaría tener una casa aquí en Bosques. Una casa de las grandes, con bastante terreno. Volvemos a la pregunta, ¿tienes un techo sobre tu cabeza? Sí. Entonces, no, pero es que me gustaría una casa más grande. Es lo que te marca entonces el deseo de lo que te dicta y de lo que quiere jalar el mundo hacia ti. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comiste ayer sábado? Sí, huevos con frijoles. Gloria a Dios. Hay quien ni eso pudo comer. Es más, ni siquiera ayer. A lo mejor ya lleva 2 o 3 días sin probar alimento. ¿Te das cuenta? Al igual que los pájaros no necesitan. Hay unos que son completa y totalmente como grises, ¿no? Y necesitan a lo mejor los manchones blancos. Y hay otros preciosos de 1000 colores. Yo no creo que entre los pájaros haya esa diferencia. Si yo quisiera tener el plumaje como aquel. ¿Verdad que no? Cada uno vive despreocupado. Ellos salen, en cuanto el sol empieza a calentar, vemos las parvadas cómo vuelan porque se dirigen a donde saben que está la comida, la diversión, a vivir su vida. Y en la noche cuando ya va a oscurecer, volvemos a ver las parvadas de regreso porque ya vienen cansados, satisfechos, conformes, no necesitan más. Y les recordaba el versículo que dice el Señor, y que no son más importantes todavía ustedes, más que ellos. Pero entonces nosotros queremos más, pero no más del Señor, sino más de lo que hay aquí, en el mundo. Sin entender, sin darnos cuenta que eso es lo que nos aleja de Dios. Platicábamos en la semana que tuvimos oportunidad de vernos una de las consecuencias que tuvo el rey Saúl. El rey Saúl cometió un grave error cuando el pueblo le demandaba atención y tenían incomodidades. Para empezar rápidamente recordemos que el rey Saúl fue puesto rey por petición de la misma humanidad, por petición hacia Dios. Queremos a alguien que nos gobierne, queremos a alguien que nos guíe, queremos a alguien que nos diga cómo hacer y qué hacer. Y Dios les dijo, ¿seguros? Sí. Puso un rey. Puso una persona que liderara a todas esas personas. Pero entonces, el pueblo quería más. Y el problema no nada más era el pueblo, sino la persona que estaba a cargo de guiar a los demás. Tenía una sola responsabilidad: escuchar siempre lo que Dios le dijera para beneficio de su pueblo, así como en tiempos antaños lo hizo Moisés. Él escuchaba las peticiones del pueblo, él hablaba con Dios y Dios sabía lo que era bueno para el pueblo. Y la prueba está que al pueblo no le faltaba nada. A pesar de que estuvieron vagando en el desierto, por su desobediencia no los dejó sin comida, no los dejó sin agua, no los dejó sin cobijo. Lo más importante, no los dejó sin su presencia. Pero el pueblo quería más, insistía. Al final, después de que toda esa generación se acabó, pudieron entrar por fin la descendencia a una tierra que se les había prometido. Y
volvemos al punto, ¿qué es lo que Dios te pide? Simplemente que no te resistas. Si vas a estar en pos de Dios, vas a estar en pos de Dios, siempre disponible a lo que Él te dice. Dejarse guiar por lo que Él te dice. No bajo nuestra idea, no bajo lo que yo creo, no bajo lo que yo pienso. Abrir todos tus sentidos y permitir que sea Dios el que hable. Pero Saúl no lo hizo así. Primera de Samuel 13 y 15 nos dice que el rey Saúl escuchaba al pueblo en lugar de a Dios. Hizo sacrificios que no debía. Desobedeció órdenes claras de Dios y siempre se justificaba de sus errores. Aquí hay algo bien importante. ¿Cuántas veces hemos leído los 10 mandamientos? Yo creo que en nuestra vida infinidad de veces. Hay un mandamiento muy claro que dice, no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas personas, siendo honestos, no levanten la mano? Pero cuántas veces en nuestra vida, cuántas personas han acudido con tal de no tener un castigo o ser reprendidos utilizando el yo te juro? Mira, te lo juro por Dios, o muchos, ¿no? Yo te juro por Diosito. Para que tenga más veracidad lo que estoy diciendo. A pesar de que saben que hicimos mal, que cometimos un error, ¿cuántas veces utilizaste esa palabra para quererte salir? Y entonces entendemos que nos volvemos buenos para mentir, buenos para evadir, y entonces nos la llevamos así, encontrando un punto de cómo justificarme. Y sabemos de antemano que delante de Dios no hay una justificación que valga. Si cometiste un error, lo tienes que afrontar, lo tienes que aceptar. Y si eres honesto en tu corazón, ¿qué crees? Dios te va a perdonar. Pero si en tu mentira que el diablo te dijo, no, tú no te preocupes, no va a pasar absolutamente nada, total, es una mentirita piadosa, ahí te la vas a llevar y ahí la vas a seguir trayendo como monedita en tu bolsa hasta que no la sueltes, hasta que no le pidas perdón a Dios, hasta que no te liberes de la carga de la culpa. Y aparentemente es algo que no tiene mayor problema, pero ¿qué crees? Ese tipo de situaciones, el ir acumulando moneditas de mentiras y de justificaciones en un bolsillo, te va alejando de poder escuchar la voz de Dios. Todos estamos conscientes y estamos claros que Adán y Eva, en el momento que pecaron, en el momento que escucharon que Dios les hablaba, porque anteriormente, fíjense la diferencia, cuando Dios llegaba a ellos inmediato, ya llegó Dios, aquí está el Señor, y se sentaban y platicaban muy ameno con Él. O sea, sentían la presencia de Dios. Y qué cambio tan radical cuando dice la palabra, y en cuanto ellos pecaron, ni lo sintieron llegar. Y cuando Él les habló, ¡ay!, se espantaron y se fueron a esconder unos matorrales, ¿no? La presencia del pecado va a hacer que la voz de Dios no sea clara en nuestras vidas. Hoy te invito a reflexionar acerca de ese punto. Y échale memoria al tiempo, échale memoria a tu vida. Regresa un poquito hacia atrás y di, ¿yo en qué me equivoqué? A lo mejor hace tiempo defraudaste a alguien y así se quedó. ¿No crees que es momento de ponerse a cuentas con Dios? Arrepentirse de lo que hiciste, ponerte a cuentas con Dios, pidiendo perdón. Yo te invito y los invito, honestamente se los digo de esta manera. La palabra no miente, la palabra de Dios es clara. Cuando hay un arrepentimiento sincero, Dios es fiel y justo para perdonar. Oye, brother, pero eso ya tiene 20 años. No importa. Para Dios, recuerden que si algo no existe, es el tiempo. Puede ser algo que pasó hace 20 años, hace 40 años para los que tengan ese tiempo. Pero a lo mejor nunca
Nunca te atreviste a decirle, Señor, tú sabes lo que hice en ese tiempo. Yo me arrepiento de verdad de corazón por lo que hice. No te conocía. No es una justificación. Pero hoy que he decidido vivir mi vida conforme Cristo me ha enseñado, reconozco que hice mal. Y me arrepiento. Y te pido perdón. Yo sé que confrontarnos a nosotros mismos la mayor parte de veces no es fácil. Y mucho menos si lo tenemos que hacer. Pero Dios te va a mostrar qué es lo que vas a tener que hacer. Y esa es una de las primeras partes para empezar a escuchar a Dios. Porque Él te va a empezar a hablar y vas a empezar a sentir, híjole, ¿qué creen? Si defraudé a una persona y esa persona sé a dónde vive. Y a lo mejor Dios me está pidiendo que vaya y le pida perdón por lo que le hice a ese tiempo. A lo mejor la persona no te perdone. Diga, mira, no me interesa, ya se me olvidó, pero no te quiero volver a ver, o ya no me hables, no sé. Pero tú en obediencia haz lo que Dios te pide para que Él te pueda perdonar. Y de esa manera vamos a empezar a ejercer el poder escuchar su voz. No hagas lo que hizo Saúl. Por escuchar la voz del pueblo, dejó de escuchar la voz de Dios. Y llegó un punto en donde Dios se arrepintió incluso de haberlo puesto como rey. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Todos recuerdan al rey Salomón. ¿Por qué recordamos al rey Salomón? Porque la Biblia nos dice que era uno de los hombres más sabios. Y muchos hemos tratado de imitar lo que Salomón hacía. En el momento que oramos, todos pedimos por sabiduría. Proverbios nos ha advertido acerca de basarnos única y exclusivamente en nuestra inteligencia. Proverbios nos advierte que todo aquel que escucha su propia sabiduría se vuelve un necio. Entonces, imagínense, si el rey Salomón era un hombre muy inteligente y hablaba con Dios, hubo un momento en donde él se dejó llevar por sus propios deseos. Entonces, es a donde muchos nos preguntamos, híjole, si el hombre más sabio del mundo en aquel entonces cayó ante sus deseos carnales, pues ¿qué me espera a mí? Nadie está exento de fallarle a Dios. Yo les puedo asegurar honestamente y sin temor a equivocarme que incluso la gente que predica en iglesias muy grandes, los pastores más grandes, han tenido ese problema. Nadie en este mundo está exento de fallarle a Dios. Pero vuelvo a repetir, si te arrepientes de corazón, reconoces el error, el Señor es fiel y justo y te perdona. Y nadie ha dicho que no vas a estar expuesto a la tentación. Aquí el punto es, ¿qué tan frágil puedes ser para dejarte dominar por esa tentación? Recordemos que hay un versículo que dice, caminarán en valle de fuego. Caminarán en valles de sombras y no temerán. Dios nos da las armas. Finalmente recuerden una cosa, que es bien importante. Dios sí puede conocer lo que tú piensas. Dios sí puede conocer lo que tú sientes. El enemigo no tiene esa ventaja sobre nosotros. Él se basa en tu comportamiento. Él te observa y ve, a este cuate le gusta el licuado de fresa. Por ahí le voy a llegar. A lo mejor conoce Dios tu sentir y dice, a él no le gusta el licuado de fresa. Pero como es la parte que es más común, pues se lo toma todos los días. Pero si él le dieras un licuado de mango, sería feliz. ¿Sí me explico? Dios te conoce a perfección todo tu interior. El otro nada más se deja ver y ve por dónde te va a llegar. El otro como en un tianguis te ofrece, mira, traigo esto por descuento, ándale, sin compromiso, míralo. Ya es de nosotros, si te detienes
a ver la oferta. Peor aún si te detienes a comprarle la oferta. ¿Sí me explico? ¿Sí me van entendiendo? A pesar de toda su sabiduría, se casó con mujeres que Dios le advirtió que no debía. Permitió la idolatría en su casa. Ahí hay un punto bien interesante que más allá de lo que ese punto nos deja ver, la idolatría en sí, todos conocemos el concepto de idolatría o lo entendemos el concepto de idolatría. Yo creo que sí, solo que de repente como que el hámster no se nos despierta. Pero creo que sí lo entendemos, ¿no? Porque hablamos de idolatría y en automático se nos vienen los católicos con sus imágenes, ¿no? Pero más allá de la idolatría, alguien me puede decir, así en palabras muy mundanas, muy simples, ¿qué entienden por idolatría? La idolatría se expresa de muchas maneras, no específicamente de una sola. Muchas de las veces eres un idólatra y no te has dado cuenta. Desde el punto en que pones más alto a tu pareja que a Dios, desde ahí. Un punto, ese sería un tipo de idolatría, sí. Y muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Cuando le das el primer lugar a las cosas materiales, a tu trabajo incluso, estás idolatrando más una cosa que la otra. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? A que Dios siempre quiere el primer lugar antes sobre todas las cosas. Entonces, incluso el dinero, somos idólatras muchas de las veces en el dinero, nos cuesta muchas veces incluso gastar tal vez por ese pesar que decimos, es que me cuesta ganarlo. Sí, pues yo sé que sí, pero son detallitos, son líneas muy delgadas que muchas de las veces no nos dejan entender que la idolatría la tenemos hasta en casa. Bien, pastor, sí, muy atinado y es muy cierto. La idolatría tiene muchas caras, muchos aspectos. No nada más es uno enfocado, ¿no? Sí, en efecto, nosotros podemos, digamos que amar a una persona tanto que puede estar por encima de muchas cosas y sería un tipo de idolatría. Creo y quiero entender que lo que él nos mencionaba el trabajo es, ojo, hay gente que es muy responsable y muy celosa de su trabajo. Si yo soy el encargado de los botones del agua potable, yo soy muy celoso, no quiero que nadie los toque, porque si alguien los toca, deja sin agua a alguien. Y entonces, ¿sabes qué? Yo estoy al pendiente de que déjenme, porque yo quiero ir a ver que mis botones estén bien, que nadie me los esté moviendo para que nadie se quede sin agua. ¿Ven? Hay una diferencia muy grande entre querer trabajar por obtener un beneficio económico y otra muy diferente es que diga, yo amo lo que hago, me gusta lo que hago y tengo una responsabilidad y por eso a mí me gusta estar cuidando mis botones. No sé si me explico, ¿sí? Hay diferencia. Entonces, sí, una de ellas es creo yo que una sí es idolatría, la otra tal vez no. Es un sentido muy alto de responsabilidad, ¿ok? Pero, ¿qué creen? Un tipo de idolatría muy simple puede ser también cuando mi confianza, no digo mi fe, simplemente digo cuando mi confianza está depositada en alguien. Vámonos como para aterrizarlo bien rápido como los niños. Si ahorita Mauricio no tiene un trabajo, no tiene un ingreso, no tiene algo económico con lo que él se pueda sustentar, él va a depender al 100% de su mamá y de mí. Pero él puede ver en alguno de los dos algo en lo que dice, no, es que siempre me sacan de mis apuros. No, es que él siempre me resuelve mis problemas. No, es que yo si no los tuviera a él o a ella, no podría hacer tal cosa. ¿Sí me explico? Entonces, empieza a darte cuenta que tu confianza está depositada en otra persona. Para poder salir de broncas, para poder salir de situaciones difíciles. Incluso, ¿sabes qué? Es que tengo que ir a decir algo a esto, pero no sé qué decirle. Mejor que vaya él. Es que él es bien bueno hablando, mejor que él le diga. Le voy a pedir el favor que él vaya y hable por mí. Y hay mucha gente así, ¿qué crees? Y esa es una forma de idolatrar. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en otra persona. No forzosamente lo tienes que admirar, sino que tú permites y deseas que esa persona sea quien te resuelva las cosas.
Y ahí es a donde parte el punto de decir, es que eso lo tendrías que ver tú directamente con Dios. Tendrías que recargar ese peso en quién, en Dios, no en otra persona. Dice aquí, para retomar lo que les estoy diciendo, dice que él permitió la idolatría en su casa. Se casó con mujeres de otras religiones que obviamente adoraban a otros dioses, y obviamente la situación en su casa cambió, y él el pecado más grande fue tolerar. ¿Y te das cuenta? Él no cambió de religión, él no buscó, bueno, pues ella adora a este, simplemente toleró. Y aquí es un punto bien fuerte en el que quiero meterme en tu vida, porque de alguna manera, ¿qué te está diciendo Dios? Si tú estás tomando una decisión en tu vida y tú estás viviendo conforme lo que es mi voluntad, ¿por qué estás tolerando otras cosas que están fuera del orden de lo que yo he pedido? Usados con eso. Por eso les vuelvo a repetir, la idolatría. ¿Cuántas personas hemos escuchado que dicen, si yo estoy con mi pareja es única y exclusivamente por mis hijos, porque si por mí fuera yo ya me hubiera ido? Discúlpame. Quieras o no, esa es una forma también de idolatrar. Porque tú te estás haciendo solito loco, tú sabes que no es nada más por eso. Es por hacerle la vida. No quieres que la otra persona sea feliz con alguien, pero a lo mejor tampoco contigo. Y si uno se da la torre, dice, nos vamos a dar los dos. Y los que se supone que son el parapeto o el pretexto, la siguen pasando de todos modos mal. Y ellos al final del día, una vez que salgan del embudo, del nudo, ¡pum!, salen de ya nos vemos, ahí se quedan con su bronca. Si te das cuenta, Dios te está advirtiendo. Si estás viviendo como yo te he pedido que vivas, ¿por qué estás tolerando aguas con eso? ¿Qué te pide Dios? Toma el control de lo que yo te he dicho. Una lección práctica que nos deja la parte de Salomón es, no importa cuántas bendiciones tengamos, si no obedecemos, el corazón se enfría y lo que edificamos se debilita. Podemos haber tenido un avivamiento tremendo con el Señor, pero si no estamos siguiendo su voluntad, eso no va a llegar lejos. Va a llegar un punto en donde se va a acabar. Se va a debilitar, se va a caer. Por eso es importante que el Señor nos pide que no mantengamos ese tipo de cosas en nuestra vida, que no las toleremos. Me recuerda al árbol que tenemos en la casa que ya se secó de durazno, porque empezó a secarse por partes hasta que se secó completamente. Él toleró la infección que le cayó y se fue secando hasta que hoy ya está completamente seco, muerto. Así la vida de un cristiano, así la vida de una persona que ha decidido llevar el estilo de vida como Jesús lo pide. ¿Qué les puedo decir, Jonás? Él escuchó primero su temor que la voz de Dios. Él sabía que no era un buen predicador, él sabía que ni siquiera era predicador. Y Dios le dejó una tarea y se le encomendó y le dijo, yo voy a ir contigo. Y entonces él se metió las manos en la bolsa y le dijo, ¿cómo no, señor? Vámonos. Se fue para el otro lado. ¿Y qué pensó? Que no lo iba a alcanzar. Ay, llegó y justo estaba por zarpar el barco y pagó el boleto y vámonos, ¿no? Y Dios no lo jaló del pescuezo. No, le dijo, venga, che, para acá. ¿Vieron las consecuencias de irse del otro lado? Para empezar lo descubrieron. Dice la palabra de Dios, no hay algo que esté oculto que no vaya a salir, ¿a qué? A la luz. ¿Sabes qué? Algo está pasando y esto no es normal. Aquí hay gato encerrado, dijeron en el barco. Siempre hemos sido los mismos. Pues ¿qué pacho? Hoy ¿qué pacho? Hay uno nuevo. ¿Qué dijo el otro? Sí, la verdad sí.
esa causa mía, yo vengo escondiéndome de Dios. Ay, no te pases. Y luego de Dios, el dicho. Qué fuerte, ¿va? Que dijo, no, pues sí, la verdad, pues, ¿qué hacemos? O sea, él seguía en la necedad, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Ya, aviéntenme al mar, sálvense ustedes, pues, ¿ya qué? Los dos dijeron, ni tarde ni perezoso, va, órale, sáquese de aquí, ¿no? Nosotros no queremos problemas. Y por si fuera poco, cae adentro de un pecesote, o sea, nomás ve, qué tremendo broncololón. Y Dios tranquilo, o sea, dijo Dios. ¿Qué carajos te fuiste a hacer ayer? Y no es que no te pueda salvar, es que no te voy a cumplir un capricho. Yo te pedí algo, no te lo exigí, te lo pedí. Y ve las consecuencias de que te fuiste para allá si yo te estoy diciendo que era para allá. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos hecho justamente eso? Dios te dijo, espérate tantito, aguanta vara. No, es que el Señor yo creo que ya quiere que ya esto lo resuelva yo. Si lo está resolviendo Él, no tú. ¿Por qué caramba eres impaciente? Ay, Señor, es que yo pensé que tú me habías hablado. ¿Dónde andas pensando? ¿Cómo me vas a entender si tu mente, si tu corazón está todo el tiempo girando pensando en lo que tú quieres, en lo que a ti te incomoda, en lo que a ti te gustaría? Y pues por ende razón siempre estás pensando que Dios en ese momento dice, ya ve, ya haz, ya agarra, ya. Cuando Dios te dice, ni siquiera he hablado. Cállate tú primero para que me puedas escuchar a mí. Dios no se pone a discutir, mucho menos con necios. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente, no? Yo me da risa que dice, no, y yo le grité a Dios y le dije y me enojé. Y luego, sí, no, y hasta que Dios me contestó. Y luego, ¿qué te contestó? Pues sí me contestó. ¿Qué te contestó? Dios no discute con necios. Dios no se pone a discutir con nadie. Hasta que tú te calmas y hasta que tú guardas silencio, te pones en paz y te pones a orar, entonces Dios empieza a hablar. Antes no. Dios no tiene la necesidad de discutir con nadie. Esa es algo muy fuerte. Dios no tiene la necesidad de discutir con nadie. Hasta que Jonás entró en razón y dijo, sí, Señor, me arrepiento, tú me diste una instrucción. Dice la palabra de Dios, hasta que él oró y se hincó dentro del animal. Fue cuando el animal salió, ¡faz! Lo vomitó ¿en dónde? En un lugar seco, en la playa. Fue entonces cuando él entendió que era mejor hacer la voluntad de Dios que no hacerla. Fue cuando él aceptó en su interior que mejor era estar con Dios que no estar con él. Y miren, aún así, ¿no? La rebeldía, lo tremendo. Todavía después de que fue y hizo la voluntad, se enoja porque Dios no los castigó. A él no lo castigó. Él tuvo consecuencias de su desobediencia. A los otros le dijo, si se arrepienten, no habrá castigo. Y ese fue el mensaje que él llevó. Pero él quería ver que Dios se los echara, ¿no? Y dice la palabra, y se sentó y se indignó. Pero no funciona así. No porque a mí me pasó algo, ya voy a querer que también a los demás. Y vas a ver, cuando Dios te castigue, no te la vas a sacar. No sabemos realmente qué fue lo que hizo. Cuando corremos de la voluntad de Dios, la vida se vuelve una tormenta. Cuando obedecemos, se abre un propósito. Esa es una lección que nos deja Jonás. Sansón, con ¿cuántas veces como hombres, yo hablo como hombres, cuántas veces nos ha pasado que Dios nos dice con esa no? Pero no, es que el Señor Vela está bien guapa, es que te luciste con esta, sí te quedó bien chula, pero con esa no. Dios te dice, tengo algo, tengo una joya para ti. No, Señor, pero es que la que me gusta es esa. Buenas tardes. No va a haber una, ¿qué tal? Hola. No va a haber una mejor que esa. No, hombre, mira, tiene hasta las medidas perfectas, Señor. Te luciste.
no. Como hombres, ¿cuántas veces te pasó? Y ya no digo comer, ahora como mujer. Ay, señor, es que ese está bien guapote. Y luego con su tatuaje que se puso ahí. Hombre, está re chulo. Con esos lentes. ¿No? Mira, con esos lentes se ve bien intelectual. ¿Cuántas veces ha pasado? Y el Señor te dice, con ese no. Ah, no, pero tú quieres con ese. Dicen ahora, ¿no? Mientras más flojo y que te maltrate y que te golpee, con ese. Que me haga un hijo, dice. ¿No dice? Chacalón. Con el chacalón. Que me haga un hijo. Y Dios te dice, con ese no. Pero no entendemos, queremos aventurarnos. Ay, igual y cambia. Fíjate nada más la mentalidad. Igual y El cambia. amor la va a cambiar. Ay, Señor, no sabe guisar, pero se le quema el agua. Pero yo creo que en una de esas le queda bien rica la marucha. Y el Señor te dice, con esa no. ¿Sí me explico? Debemos entender una cosa, que para Dios todos somos importantes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para Dios todos somos importantes y Dios nos ama como no tienen una idea. Mentalízate esto en tu mente. Eres lo más grande que Dios ha hecho. Él te admira desde la palma de su mano. Dice, no, me pasé con me quedo, híjole. Te quiere mucho. Y por ende desea darte algo similar. Pero espera a que sea Él el que te lo dé. No lo quieras tomar tú, porque entiende algo. Él lo ha ido diseñando para ti. Y llámese una pareja, llámese un lugar de trabajo, llámese un lugar a donde vas a vivir. No importa si es en medio de la nada. Dios lo ha ido construyendo para ti. Pero solo te pide una cosa, que lo escuches. Que tomes la decisión cada día de caminar con Él. Dice la palabra de Dios, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. No se trata de que el domingo sí decidí seguir al Señor porque fui al servicio, pero ya mañana lunes creo que ya no. Creo que el lunes ya mejor les sigo como voy. Se trata de amanecer, darle gracias a Dios y decir, Señor, hoy sé que van a haber muchas pruebas. Dame la fortaleza. Es más, agárrame de la mano y no me sueltes. Llévame contigo. Vente tú conmigo. Ayúdame a salir de las pruebas que voy a tener el día de hoy. Porque sabemos, dice su bendita palabra, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias. Sus propios conflictos. Vive la hora, vive el momento, vive hoy. El día de hoy ya trae las suyas. Mañana ya será un día nuevo. Entonces, ¿cuántos cometimos el error de Jonás? Ay, me voy con la morenita chinita. Ay, me voy con el grandote bigotón. ¿Y dónde estamos hoy? Cómo el mundo de alguna manera ha incurrido muchas de las veces en hacerte creer algo que no es. ¿Qué te dice? Mientras encuentras tu media naranja, disfruta los medios limones. ¿Cómo te dice? Hablábamos de Sansón. Sansón despreció las advertencias espirituales que Dios le dio. Hombre, Sansón lo describe la Biblia como un hombre musculoso, enorme. Quiero pensar que en aquellos tiempos probablemente estaba hasta galán el amigo, ¿no? Pero él tenía una encomienda. Él tenía que acabar con los enemigos del pueblo de Dios. Y su mamá recibió unas instrucciones muy precisas de lo que no debía hacer Sansón. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo primerito que fue a hacer este tipo cuando salió al mundo? Tenía que ir a acabar con los filisteos y va y se encuentra en la filistea con esta, papá. Ahí va. Esta me gustó.
O sea, si te das cuenta de lo tremendo y de lo terrible, o sea, Dios te puso para destruir todo un pueblo y vas y te enamoras de la primera del pueblo. No obstante, todavía peor, con toda la reputación que venía jalando, ahí va a meterse para allá. Y créeme que el ejemplo que te voy a dar de Sansón te va a sorprender. Porque ¿sabes qué fue lo más importante que debemos entender de la parte de Sansón que se sigue aplicando muchas veces en los tiempos actuales? El don que Dios le dio a Sansón fue una fuerza física sobrehumana. En pocas palabras, no había nada que pudiera vencer a Sansón, ¿cierto? ¿Cuántas veces has recurrido a tu Sansón interior para resolver tus problemas y no dejárselos en manos de Dios? Yo voy a poder con esto, ¿cómo no? Conmigo no. Y es que me diga ahorita la vecina y también va a ver cómo me la pongo. Y si viene su hermano, que me lo traiga también de una vez. Ahorita las 2 por 1. ¿Cuántas veces tienes que recurrir al Sansón interior para darte cuenta que así no funciona? Sansón con toda su fuerza fue vencido por una vieja que lo peló. Literalmente. Sansón prefirió valerse por su fuerza en lugar de ponerse en manos de Dios y obedecer a Dios. Él pensó que se iba a salir con la suya por su fuerza, por lo que el don que Dios le había dado. Y hoy sigue siendo lo mismo. A lo mejor puede ser una persona muy menudita, pero tiene un buen título y tiene economía. ¿Y sabes qué? Su fortaleza está en eso. Tengo conocidos, tengo palancas, y me van a librar. Sacando a tu Sansón interior. La historia no miente, Sansón no pudo. Hasta que se arrepintió, el Señor tuvo misericordia de él, le regresó por un poquito más de tiempo su fuerza para que él cumpliera su propósito. No te puedes escapar del propósito que tiene Dios en tu vida. Pero si tú te amañas, la vas a padecer. El propósito se va a dar. ¿Qué tanto quieres que te cueste si tu Sansón interior aflora? Con tus propias fuerzas no vas a hacer absolutamente nada. Recurre mejor a la fuerza de Dios. Y así les puedo seguir poniendo muchos ejemplos. Está el rico insensato, Judas Iscariote. Infinidad de cosas que nos han alejado de Dios, que no permiten que escuchemos su voz, porque estamos tan absortos escuchando la de nosotros mismos, nuestra propia idolatría interior, en lugar de estar escuchando la voluntad de Dios. Vamos a ver el punto número 4. Punto número 4 dice, solo se entienden los designios cuando hay pureza de corazón. Creo que esto con todo lo que acabamos de ver ya nos queda más claro, ¿verdad? Mientras no deje de ser el yo-yo, mientras no deje de pensar que yo voy a poder, mientras no deje de pensar que la gente no es digna de que yo la salude, mientras no siga obsesionado en querer compararme a mí con la gente, no voy a poder tener realmente una pureza de corazón. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Cuando el corazón está cargado de resentimiento, orgullo o temor, interpretamos mal lo que Dios dice. En pocas palabras, nuestros ojos ven lo que queremos que vean. Ah, es que mi mujer me criticó hace rato, pero ahorita deja, ¿dónde está la Biblia? Porque tal vez le voy a dar un bibliazo, va a decir que me tiene que respetar. ¿Sí? Y luego, si le lees más para atrás, ¿qué dice que tú tienes que hacer con tu mujer? Eso ya no le leemos, ¿da? No, pues no es lo que me... Y nos justificamos. Pero señor, pero ya empezó. Si yo nomás le hice una guasa sin importancia, hay un pequeño chascarrillo, pero ya no aguanto. Seamos honestos, ¿estás cumpliendo o no la voluntad de Dios? Ya que sí, ya fue la que sí empezó, pues entonces sí. Un ejemplo práctico, un vaso de agua turbia no te deja ver el fondo hasta que el agua, hasta que lo que está ahí adentro se asiente. Cuando nosotros estamos muy exaltados, cuando nosotros estamos muy enojados, echamos lumbre, dicen por ahí, humo por la nariz y por la boca y fuego. Espérate que se te baje el enojo, tranquilízate. Una vez fuera del enojo ya podrás ver con objetividad el problema y juntos lo pueden resolver. Pero de momento, todos esos sentimientos que de alguna manera Dios entiende que tenemos, nos pide con mucho amor, relájate, está bien, ya te enojaste, güey. Espérate que se te baje y arréglalo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, ni mangos, lo vamos a hablar y lo vamos a hablar ahorita. ¿Pero por qué? Porque yo digo, ahorita no. Espérate a que se baje el enojo. Espérate que las cosas se tranquilicen para poder ver con claridad lo que está pasando y poder tomar una decisión correcta. Y muchas veces son enojos por cosas insignificantes. Por eso nos ayuda a poder practicar estos ejercicios y poderlos desarrollar para cuando realmente son cosas muy fuertes. Es parte de vivir en pareja, parte de la relación. Pero si todo lo queremos arreglar, es que la palabra de Dios que no se mete el sol antes de que arreglemos nuestros problemas. Espérate, ni siquiera estás entendiendo lo que te está diciendo, tú ya te estás alebrestando. Es que la palabra de Dios dice así. Pues no, ya ves cómo lo entiendes. Lo más importante es que te tranquilices. Dicen en un comercial por ahí, toma la light. La única vez que el Señor se enojó fue cuando ya no soportó ver que el templo de Dios estaba convertido en una cueva de ladrones y entró y empezó la latiguear. Pero de ahí en fuera el Señor siempre estaba tranquilo, ¿cierto? Acabamos de ver entonces el 4, ¿verdad? 4, aquí está. De lo que les estaba o de lo que les acabo de comentar acerca de los problemas es una enseñanza que Dios te quiere dejar es hoy perdona. Muchas veces nosotros queremos cargar con el dolor que alguien nos infligió. El otro ya anda por allá, a lo mejor ya viendo otras cosas, pero tú andas cargando acá el dolor. Yo perdono, pero no olvido. Ya andas por acá con tu, sí, yo perdono, pero no olvido. Y tú no andas viendo nada porque estás acá queriéndote convencer de que tú perdonas, pero no olvidas. Y el otro ya está bien metido, ya viendo a lo mejor otras cosas en otros puestos, anda viendo, ay, mira, este sí, está padre estos zapatillos. Ay, mira, esas cosas de allá. Y tú por acá, sí. Yo lo perdoné ya, pero no olvido. Y el Señor te dice, relájate, perdónalo, deja ir las cosas. Eso de alguna manera se le llama rencor.
después de 10 años de casados, y te acuerdas que tú al principio no me quisiste cumplir el capricho que te dije, ya son 10 años, ya déjalo ir. Es más, ya hubo otras cuantas veces que intenté resolver eso, trayéndote tal cosa, llevándote tal, qué sé yo, no sé. Pero no, pero es que no, es que eso nunca lo voy a olvidar. Qué rencor. Y el Señor te dice, suéltalo, déjalo ir, no tiene caso. Alguien venía antes aquí, se recordarán, y no, y es que yo nunca les hice nada, yo siempre he estado ahí con ellos, ¿y por qué me tratan? ¿Cuántas veces le dijimos, suéltalo, no depende de ti? Terminamos con este. Los designios de Dios se disciernen más que si se analizaran. A ¿Es ver, el 5? el 5. Este lo que quiere darnos a entender es que es más fácil discernirlos que analizarlos. Si tú intentas analizarlos, los vas a analizar con tu mente humana y no van a tener sentido. Lo mejor es discernirlos, prácticamente absorberlas. Primera de Corintios 2, 14, 16 nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Los designios de Dios se disciernen, no se procesan como matemáticas. Ejemplos prácticos. Es como el viento, no lo ves, pero ves lo que produce. Así actúa Dios en nuestras vidas. No entiendes todo, pero ves su mano. Sientes su paz, sientes su dirección y sientes su convicción. Una aplicación práctica sería orar para pedir discernimiento, no solo su aplicación. A veces Dios no te dirá por qué, pero te estará dando paz para Él. ¿Para qué? Eso sí lo hemos entendido muchas veces. Hemos entendido que a Dios no le preguntes por qué. Entiende, es el para qué. Hay que entender para qué son las cosas. Y no, ¿por qué, Señor? Hay una razón. Entendamos la razón. Y con esto, mis amados hermanos, yo les dejo la conclusión de esta plática que tuvimos tanto la semana pasada como esta. No entenderás los designios de Dios desde la lógica humana, pero sí los puedes entender desde un corazón rendido, obediente y sensible. Dios quiere revelar los planes a cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos en línea o alineados con su voluntad, esforzándose cada día a vivir de una manera como Él nos ha pedido, cambiando nuestro estilo de vida. Recuerden una cosa, por muy pequeña que sea la majadería o la grosería que nosotros decimos, nuestra boca, alma, habla, de lo que hay en donde. Nuestro corazón. Ay, es que dije pendejo, ¿no? Que hay en tu corazón. Hasta en lo más mínimo, nosotros podemos entender que de lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Si yo he tomado la decisión de hablar, si yo he tomado la decisión de vivir una vida más espiritual, más alineada conforme a la voluntad de Dios, se va a reflejar. Y lo que decía hace rato el pastor es muy cierto. Yo no tengo por qué andar diciendo, ay, gloria a Dios, yo soy cristiano, me presento. La gente, al ver cómo eres, va a decir, aquí hay algo raro con esta persona. Pues los únicos que pueden ser así, pues son estos. Entonces, deja que la gente te descubra. No seas tú el que se descubra delante de la gente. Amén. Amén. Bien, pues con esto damos por terminado el servicio, la plática del día de hoy. Y sí me gustaría que me dieran la oportunidad de hacer la oración. Se las había